Gloria a Dios. Bendito y alabado es Dios con este tema. No es de mucho agrado, pero es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios destruye personas? Es el tema. ¿Por qué Dios destruye personas? Y lo vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 7, del verso 5 al 11. La única respuesta que encontramos en la palabra, por qué Dios se enoja, por qué Dios destruye hombres y mujeres, solamente por el pecado. Libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versos 5 al 11. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estaban escritas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo, hablando con la iglesia de Corintios y dejando este mensaje para el futuro, para este tiempo de la gracia que aún todavía no se ha terminado. Pero el tema es: ¿por qué Dios destruye personas? Y cuando hablo de personas estoy refiriéndome a hombre y mujer. Y la única razón por la cual Dios destruye hombres y mujeres es por el pecado. Y el apóstol Pablo enumera 5 tipos de pecado en este mensaje. Y número 1, habla de la codicia, de codiciar lo malo. ¿Cuántas personas son codiciosas de las cosas malas? Codician lo malo para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. Óigame, el cristiano, la cristiana no debe de codiciar, por ejemplo, riquezas ilícitas que otro hombre o otra mujer tenga. Codiciar lo malo, el pecado. Codiciar la hechicería, la brujería. Codiciar el adulterio. La codicia es un gran pecado delante de Dios. Codiciar lo que tiene el prójimo, la prójima, es pecado delante de Dios. Porque hay personas que tienen riquezas y las han obtenido ilícitamente. Por eso el cristiano y la cristiana no le es permitido codiciar. Número 2, la idolatría. Por esta causa Dios destruyó a muchos en el desierto en el tiempo del siervo Moisés. Número 1, por la codicia. Número 2, por la idolatría. Número 3, la fornicación. Es un pecado delante de Dios. Número 4, el hablar mal de Dios. El ponerse a hablar mal de Dios, a querer juzgar a Dios.
Es un grave pecado. Tremendo. Por este pecado Dios destruyó a muchos en el desierto, en el tiempo del siervo Moisés, por hablar mal de Jehová, por querer juzgar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que está haciendo. De Dios es la gloria, de Dios es el poder, de Dios es el hacer y el querer. A Dios no lo manda ningún hombre. Dios no obedece mandatos de hombre, órdenes de hombre o de mujer. Dios, es sobrenaturalmente omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Quién es el hombre para que le dé órdenes a Dios? ¿O la mujer? Número 5. El pecado de la murmuración llevó a la muerte a muchos. Capítulo 10 de 1 Corintios, verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Terrible. La murmuración es un grave pecado. ¿Cuánta gente murmura y dice, ¿por qué estoy viviendo así? ¿Cómo estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Por qué mi Dios me tiene así? Y empiezan a murmurar delante de Dios. ¿Sabe que cuando el hombre y la mujer se desenfrenan en el pecado es por la falta de humillación delante de Dios, es por la falta de respeto a Dios, es por la falta de reverencia a Dios, es por la falta de temor a Dios? Aleluya. Pero todas estas cosas le van a traer consecuencias, le van a traer destrucción a la vida de un hombre y una mujer. Por eso el tema se llama ¿por qué Dios destruye personas? Solamente por el pecado. Dios no quiere que nosotros practiquemos el pecado. Lo que pasa es que nos volvemos cabezones, rebeldes, desobedientes, ingratos, crueles, malagradecidos. Debemos de reconocer el dolor que Cristo sintió en la cruz del Calvario para santificarnos, para purificarnos de los pecados antiguos. Y hoy tenemos que reconocer que Él pide que andemos en una vida nueva. Como Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debe de haber una manera diferente de proceder, de caminar en un hombre y una mujer cristiana. Una manera de pensar diferente. 3 cambios tiene el verdadero arrepentimiento. Cambio de pensamiento, cambio de sentimiento y cambio de propósito. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en la vida de un hombre y una mujer, ya no piensa como antes, ya no siente como antes, ya no ve las cosas como antes. Porque es una persona que está humillada delante de Dios. Pero vemos en este capítulo de 1 Corintios, capítulo 10, del verso 5 al 11, vemos la destrucción de muchos hombres y mujeres que murieron en el desierto por causa del pecado, por causa de la maldad, de la depravación, de la perversión que hubo en ellos. Dios se enojó contra ellos y los destruyó y permitió que el destructor también los matara, los destruyera.
Si a este día de hoy, gracias a Dios, no hemos perecido, es por la grande misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios que estamos vivos en pie. Debemos de reconocer y debemos de humillarnos delante de Dios con temor y temblor. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en el capítulo 10, verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo esto quedó ejemplo para la iglesia de Cristo, de que hay un Dios santo, de que hay un Dios justo, de que hay un Dios que es amor, pero que también se enoja, que el pecado lo hace enojarse. Tengamos cuidado en no enojar a Dios. ¿Por qué Dios destruye personas? Por el pecado, por la maldad, la iniquidad, la rebelión. Óigame, y estos no eran Israel, y estos no es que no eran israelitas, estos eran del pueblo de Israel, venían con Moisés en el desierto, tenían a un verdadero ministro, a un verdadero líder que tenía palabra cara a cara con Jehová, que Dios hablaba con Moisés cara a cara en el monte Horeb, en el gran Sinaí. Y Moisés era un gran líder, un gran ministro. Aleluya. Pero estos no tuvieron temor de Dios. Hicieron cosas malas. Se depravaron, se contaminaron, se desviaron de la verdadera adoración de Dios, de la verdadera reverencia a Dios. Aleluya. Ve Primera de Corintios capítulo 10, versos 5 al 11. El pecado, por el pecado Dios destruye hombres y mujeres. Tengamos cuidado, hermano, hermana. La segunda venida de mi Jesús está a punto de ser manifestado. Cristo viene en su segunda venida y que los halle viviendo consagrados, santificados, apartados para Dios, amando y vigilando